Buenas tardes para todos y todas, bienvenidos al público presente, a los ediles y a las edilas de esta casa. En realidad, en primera instancia, quiero comenzar agradeciendo a los trabajadores y las trabajadoras, como siempre, que dan todo para que estas instancias se desarrollen de la mejor manera. Por otra parte, también celebrar este conversatorio que nos nuclea a varias mujeres políticas, donde pone el énfasis en cómo vivimos también y transitamos la política dentro de este espacio y también en la política, en el sistema político en general, teniendo presente, ¿no?, de que esto también está enmarcado en un avance que ha conquistado tanto los movimientos feministas a lo largo de la historia, porque históricamente las mujeres hemos sido expulsadas y hemos sido relegadas del sistema político en general, porque históricamente desde la concepción de la familia, ¿no?, podemos entender y podemos ver cómo la mujer propiamente ha sido pensada y ha sido destinada conforme a los mandatos sociales y a las estructuras de la sociedad únicamente para el servicio y la atención de la familia. Entonces realmente hoy en día tener una representatividad de mujeres, y no solo de mujeres sino también de mujeres jóvenes, habla de un gran avance y de un gran proceso que se ha logrado tejer con la sociedad toda. Entonces es importante poder pensar en función de este avance, cómo acompasar estos avances con las barreras que aún seguimos teniendo, que en cierto modo también nos sigue limitando, como por ejemplo pensar en esto, ¿no?, de cómo las mujeres, cuando asumimos determinadas responsabilidades, centrándonos puntualmente en este ámbito, no dejamos de, por ejemplo, tener las responsabilidades de cuidado en nuestros hogares. Entonces, es necesario que el sistema político se vaya ayornando a la sociedad y que se vaya entendiendo de que las mujeres tenemos que ejercer la política al igual que la ejercen los varones. Por lo tanto, no puede ser una imposibilidad que una mujer que tiene hijos, hijas o que tiene tareas de cuidados en sus hogares, eso tenga que ser una limitante. Por lo tanto, este avance que hemos logrado a lo largo de la sociedad uruguaya, también el sistema político tiene que estar a la altura. Y creo que hoy este conversatorio es una muestra también de cómo hoy podemos sentarnos a pensar tanto los avances, las resistencias y en el futuro que nos espera para seguir construyendo una política para todas. Así que desde mi parte agradecerles y invitarlas a que podamos hacer de este espacio un espacio de intercambio y de proyección a futuro. Muchas gracias. Creo que no hay día que podamos desperdiciar para luchar por la igualdad en todos sus aspectos, ¿verdad?, y en todos sus costados. Y esta lucha por la igualdad no puede ser independiente de la política en su más profundo sentido. Recién Sofía hablaba de la situación de las mujeres que quieren dedicarse a la política, pero que aún dedicándose tienen que atender y cargan sobre sus hombros los cuidados mayoritariamente en el hogar. Bueno, de la misma forma, la posibilidad de encontrar un trabajo, la posibilidad de estudiar, ¿verdad?, la posibilidad de integrarse a la sociedad, requiere un sostén del Estado, sin lugar a dudas, para que las mujeres puedan encarar esto. Es necesario un sistema de cuidados, es necesario, esto no anda, está acoplando, no, eso está bien, pero estamos acostumbrados a esto, ¿verdad? Es necesario un sistema de cuidados para generar oportunidades, para cortar cadenas, para atender a la población más vulnerable. Así que me parece que la elaboración de una política orientada en este sentido no nos puede ser indiferente. El rol del Estado no nos puede ser indiferente. Un Estado emprendedor, pero que también genere esperanza, que también haga lo que los individuos y las individuas no pueden hacer para ir generando una plataforma nueva. Y también me pregunto a veces, me parecen muy buenos estos conversatorios que analizan la problemática de que se integren más mujeres a la política. Sin duda
la política con más mujeres creo que es una política mejor. Una ciencia con más mujeres es una ciencia mejor. Una sociedad donde mujeres y hombres pueden participar e incidir por igual es una sociedad mejor. Y creo que hay una forma de hacer política femenina, una forma de hacer política que creo que le hace mejor al mundo, que trae más compasión a la mesa, que trae un profundo pragmatismo y tratar de encontrar primero puntos de contacto en vez de obstáculos para llegar a las cosas. Y me parece muy bueno denunciar las dificultades que hay en el hacer político, que básicamente quizás... No, todo bien. Quizás sean muy parecidas a las dificultades que hay en cualquier otra actividad. A veces... Esto es terrible. Está apagado, ¿no? Esos misterios de la electrónica, no te preocupes. Que seguramente, como decía, no son exclusivos del quehacer político. Cada una de nosotras en su propia actividad personal, profesional, laboral, podría quizás hacer un recuento de una serie de obstáculos que quizás en su momento, en el afán de continuar, en el afán de seguir, no vio, y que ahora los años acumulados de lucha y de poner estos temas sobre la mesa nos han hecho evolucionar y nos permiten también ver esos obstáculos que no veíamos en su momento. Y en general me parece que todos deben tener un factor común, no me parece que sean muy diferentes los obstáculos en un caso y en el otro, ¿no? Cuando uno estudia en grupos, por ejemplo, la necesidad que hay de imponerse, de hacerse escuchar. ¿A quién no le ha pasado que uno sabe cómo se resuelve un problema y que lo escuchan al final? Digamos, eso en un ambiente o en otro nos ha sucedido, y eso está bien denunciarlo, pero me parece que sobre todo está bien y actividades de este tipo para resumir cómo hacemos para doblarlo, cómo hacemos para que se pierda el miedo, cómo hacemos para que ninguna mujer joven o niña diga esto no es para mí. Creo que tenemos que erradicar la sensación de que esto no es para mí. Y de hecho, hace unos días hemos vivido un referéndum a nivel nacional que, si tengo que hacer una evaluación positiva al respecto, independientemente del resultado, es que puso la política sobre la mesa, que revalorizó y popularizó, porque fue un hecho masivo, para tomar una definición política, ¿verdad? Bueno, así de igual me parece que tenemos que hacer para promover que las jóvenes no tengan miedo, que no van a estar solas, porque todas y cada una de nosotras las vamos a apoyar. ¿Quién no va a apoyar a una joven que se empieza a interesar en política? ¿Quién podría no apoyarla? Entonces, decirle que del otro lado habemos muchas que les vamos a abrir las puertas, porque se las vamos a abrir, porque se las estamos abriendo, porque cuanto más mezclemos, cuanto más seamos, lo que va a surgir sin duda va a ser mejor. Así que expresar ese sentimiento que me acompaña y felicitar la actividad y, bueno, expresar una vez más mi compromiso para seguir y seguir y seguir. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos quienes hoy nos acompañan. Es un placer compartir esta mesa con nuestra intendenta Carolina Cose, nuestra presidenta de la Junta Departamental, y con Verónica Pérez, una gran académica que hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar y de aprender. Bueno, primero que nada, contarles que desde la Comisión de Género quisimos llevar adelante esta actividad en el mes de marzo, buscando un tema en común de agenda de las mujeres políticas.
Y encontrando justamente un tema que se centrara en las coincidencias y no en las diferencias, es que decidimos llevar adelante este espacio para poder discutir, para poder reflexionar y poner puntos sobre la mesa con lo que tiene que ver con las barreras a las que nos enfrentamos las mujeres a la hora de hacer política, puntualmente con la violencia política basada en género. Y esta actividad quisimos hacerla abierta a mujeres, no solamente edilas, sino también otras mujeres políticas que desde otros lugares también pasan por las mismas barreras, se enfrentan a las mismas barreras a la hora de hacer política, a las barreras que nos enfrentamos las mujeres, y también poder invitar a compañeros, ediles, varones, porque si nosotras nos juntamos una vez más a compartir nuestras experiencias, a reflexionar acerca de nuestras vivencias, va a ser un momento catártico, muy valioso, que podemos encontrar también, como decía Carolina, posibilidades para las nuevas generaciones y también para nosotras. Son espacios riquísimos en los cuales nos encontramos, nos apoyamos, hacemos catarsis que necesitamos hacerlo y nos apoyamos para seguir adelante. Pero también es importante que los compañeros, varones, vengan a estos espacios, escuchen estas reflexiones, para que se pueda ir generando esa conciencia necesaria acerca de las cosas que tenemos que atravesar las mujeres a la hora de hacer política. Es fundamental y por eso les quiero agradecer especialmente a los varones que hoy nos acompañan, a que se hayan animado a venir a escucharnos, lo que va a ser primero que nada la exposición de Verónica Pérez acerca de datos concretos acerca de la realidad a la que nos enfrentamos las mujeres a la hora de hacer política. Datos concretos sobre la violencia que sufrimos, que muchas veces se cataloga de exageración. Entonces es importante contar con esta mirada desde lo académico para saber que no es una cuestión de percepción, sino que es una cuestión que está medida, es una cuestión empírica, comprobable. Y a partir de ello también que cada una de nosotras tenga la posibilidad de hacer una devolución desde lo vivencial y desde lo político acerca de lo que significa la violencia política en nuestras vidas y en la de nuestras compañeras y en las de otras mujeres que vendrán, que ojalá no tengan que pasar por las mismas cuestiones que a veces nos toca pasar a nosotras. Se habla mucho del techo de cristal y es esa justamente esa barrera a la que nos enfrentamos a la hora de empezar a hacer política y poder llegar a lugares de toma de decisión. Y una vez que llegamos, no termina ahí el asunto. Nos encontramos con paredes de cristal también, porque somos encajonadas muchas veces en los roles en los que debemos ocupar, en los lugares que debemos ocupar y las temáticas a las que debemos abordar. Siempre se nos relegan a determinadas tareas que son las que, la sociedad espera que como mujeres hablemos y nos aboquemos. Y hay otros temas, los temas duros de la política, son reservados para los varones, quienes hegemónicamente lideran la política. Cuando llegamos a los lugares, somos sometidas por un escáner múltiples veces, desde cómo nos vestimos, cosa que nunca sucede con los varones, a quien en ningún momento nadie se va a poner a discutir qué es lo que tiene puesto, hasta lo que decimos y hasta lo que no decimos y por qué no lo dijimos. Entonces, somos pasadas por la lupa 2 veces y si nuestra gestión es exitosa, eso va a tener una justificación, o porque estamos bien apadrinadas, o porque, cuestiones de dudosa reputación, por el factor suerte. Y allí, en el último escalón, entra la capacidad a jugar el partido. O sea que son múltiples estas cuestiones a las que nos enfrentamos. Las redes hoy en día juegan un papel fundamental en donde es un mundo muy violento en general. Es un mundo muy violento, el mundo de los 140 caracteres. Y las mujeres vivimos el doble de violencia en esas redes, porque como hay impunidad total, cualquiera puede decir lo que piensa, lo que cree, con impunidad. Y allí también creo que tenemos un gran partido a jugar acerca de toda la violencia que vivimos en las redes. Ahora Carolina hablaba del referéndum. En cada instancia electoral esa violencia aumenta y recae más sobre las mujeres y sobre identidades no hegemónicas. Creo que es muy importante estos espacios, son muy importantes estos espacios para reflexionar,
para compartir y para llevarnos preguntas a trasladar a cada uno de nuestros espacios colectivos de acción y de participación, y que eso después se traslade a la representación, porque ¿qué es la política si no es representativa, en definitiva? Así que bueno, dicho esto, espero que este espacio sirva para eso. Espero ansiosa los comentarios de todas y de todos acerca de los datos que nos va a presentar ahora. Entonces, Verónica Pérez, como decíamos, ella es politóloga, es especialista en género, ya es conocida por muchas de nosotras, porque la leemos y aprendemos de ella, así que esta va a ser una instancia muy importante. Desde ya agradecerle su presencia en el día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación una vez más a la Junta de Montevideo. Yo traje una presentación breve porque me dijeron que el objetivo era conversar sobre algunos aspectos poco estudiados de este asunto que se denomina violencia política hacia las mujeres, y que es un aspecto recientemente estudiado o de reciente desarrollo en la literatura sobre política y género, en la literatura comparada sobre política y género. Habitualmente, cuando en la investigación académica sobre género y política, que es muy extensa, hay una parte de ella, quizás el cuerpo más importante, que tiende a investigar los problemas de inserción de las mujeres en ámbitos de representación política, en particular en ámbitos electivos como como los parlamentos nacionales. Y ahí, digamos, el fenómeno a estudiar es por qué las mujeres están subrepresentadas en política. Subrepresentadas en relación a su peso en las sociedades. En diversos ámbitos encontramos que las mujeres están subrepresentadas en diversos ámbitos en diferentes países que pertenecen a diferentes regiones, aunque hay diferencias entre países y regiones. Y este aspecto, que es estudiado desde hace muchas décadas en la política comparada, la literatura ha explorado dos grandes causas, ¿no? O que podríamos agrupar las variables independientes, los factores que importan, en dos grandes conjuntos de causas. En primer lugar, los sesgos en las formas de reclutamiento que imponen los partidos políticos, que hacen que por diferentes mecanismos, algunos formales, otros informales, formas de discriminación implícita y formas de discriminación explícitas, las mujeres ocupen los peores lugares en las candidaturas. Esto ocurre en Uruguay y está demostrado desde hace muchos años. Las mujeres ocupan los peores lugares en las listas de candidatos a diversos ámbitos, y esos lugares solo mejoran cuando se implementa alguna medida de acción afirmativa, como la cuota y la paridad. Esto está hiperdemostrado, ¿sí? A su vez, la cuota y la paridad, que se reconoce, no hay demasiadas dudas sobre el impacto que tienen para aumentar la presencia de mujeres en ámbitos de representación política. Se las conoce como la vía rápida, ¿no? También su impacto depende de cómo estas instituciones electorales se articulen con otras instituciones electorales en las que se insertan las cuotas, ¿no? Como, si estamos en un sistema electoral que tiene listas cerradas o no las tiene, si tiene representación proporcional o si no las tiene, pero bueno, en fin. Entonces, un primer factor que no hay demasiada discusión y que impacta fuertemente sobre los porcentajes de mujeres en ámbitos electivos son los sesgos en las formas de reclutamiento o los filtros que los partidos ejercen en los procesos de selección de candidaturas. Un segundo gran conjunto de factores está en lo que llamamos la ambición política, y esta es la literatura más gringa, ¿no? Más norteamericana, que dice, bueno, hay un conjunto de factores que vienen del lado de las mujeres, tiene que ver con algunas de las cosas que se decían acá, que es las mujeres
sienten que no están suficientemente capacitadas, entre comillas, para competir en política por distintas razones, por las formas de socialización, pero también por las mayores cargas que tienen en la esfera privada, que hacen que tengan menos tiempo para la política si además trabajan remuneradamente, ¿no? Entonces, estas son como dos grandes causas que la literatura ha encontrado que influyen sobre los niveles de presencia de mujeres en ámbitos electivos. Pero pocas veces se ha considerado otro factor que la literatura en política y género empieza a considerar y sobre el que hay muy poca investigación, y en particular hay casi nada en Uruguay. Hay poca en América Latina y casi nada en Uruguay, que es lo que se conoce como violencia política por razones de género, como causa de las dificultades de inserción, ¿sí? Entonces, se empieza a señalar que la violencia política que enfrentan las mujeres puede ser una táctica para impedir su participación en política, ya sea en el acceso como en la progresión, es decir, en la carrera, ¿no? Y esto es independiente del uso de medidas de acción afirmativa como las cuotas o la paridad, ¿sí? En realidad encontramos evidencia sistemática en el mundo de la presencia de distintos eventos de violencia política hacia las mujeres en países que usan cuota, y países que usan paridad, y países que no tienen cuota o que no tienen paridad, y que tienen altas tasas de presencia de mujeres en sus órganos selectivos o tienen bajas tasas de presencia de mujeres en sus órganos selectivos. Es decir, parece ser un fenómeno transversal a la presencia de mujeres, al nivel de presencia de mujeres en ámbitos decisorios. ¿Qué es la violencia política hacia las mujeres? Hay distintas definiciones, pero hay algún consenso en que la violencia política que enfrentan las mujeres por razones de género son agresiones de diverso tipo que enfrentan las mujeres por su condición de género, es decir, en la política, los sujetos que participan en política en general enfrentan diversas situaciones de violencia, pero estas serían particulares por la condición de género, tanto en momentos de campañas electorales como en periodos interelectorales. Y estas agresiones incluyen una gran variedad de actos, agresiones en el sentido de cómo son percibidas, ¿no? Son percibidas y de hecho también lo son, ¿no? Objetivamente. Incluyen una gran variedad de actos en diversas dimensiones que van desde la violencia física, la violencia económica, la violencia psicológica y la violencia simbólica, y estos actos que se consideran violencia política hacia las mujeres también podríamos ordenarlos como en niveles de más a mayor violencia. Y pueden ocurrir de forma interrelacionada, es decir, una mujer que enfrenta violencia física puede enfrentar violencia económica o psicológica a la vez, ¿sí? O distintas combinaciones de ellas o todas. Como decía, en Uruguay hay muy pocos datos respecto a esto, más bien hay evidencia anecdótica. Hay un estudio de ONU Mujeres de hace poco, ¿no? Pero está centrado más en las redes, ¿sí? Exacto, en Twitter, ¿sí? Pero la violencia política se desarrolla en distintos ámbitos, ¿no? Digo, en periodos electorales, interelectorales, como decía en la diapositiva anterior, pero ocurre también en distintos ámbitos, ¿no? Partidos políticos, medios de comunicación, incluyendo por medios de comunicación, redes, etc. No sé si van a ver el gráfico que viene a continuación.
Pero nosotros en el Departamento de Ciencia Política, el año pasado, creo que no ven nada, pero les cuento. El año pasado, o yo soy que no veo, estoy media chicata. El año pasado hicimos tuvimos un convenio con el Instituto de las Mujeres, donde hicimos un diagnóstico para conocer las barreras que enfrentan las mujeres en política. Y bueno, ese trabajo era un trabajo general, no era sobre violencia política, pero incluimos una pregunta, y después de los resultados nos lamentamos de no haber incluido más. Incluimos una pregunta donde indagábamos qué tipo de situaciones de las que están en la lista las mujeres habían enfrentado o conocían de otras mujeres colegas, ¿sí? Que habían experimentado. Esta encuesta fue hecha a edilas, a un total de 193 edilas de todo el país, de los distintos partidos políticos, y también incluyó alcaldesas y incluyó concejalas y unas muy pocas diputadas suplentes. Quizás algunas de ustedes contestaron esta encuesta, fue enviada, fue autoadministrada y fue online. Entonces, teníamos una de las preguntas donde les preguntábamos esto, ¿no? Les nombrábamos una serie de situaciones, les listábamos una serie de situaciones y les preguntábamos cuánto las habían experimentado o presenciado, y les pedíamos que contestaran en una escala de a menudo y muy frecuente, pocas veces o nunca. Y entonces, hay varias cosas que nos llamaron la atención. La primera que nos llamaron la atención era que en realidad todas las categorías tenían menciones y eran muy frecuentes, ¿no? Si ustedes ven ahí, la categoría que tiene más menciones son interrumpidas cuando se hace uso de la palabra, ¿no? El gris es nunca, y el violeta claro pocas veces, y el violeta oscuro a menudo y muy frecuentemente, ¿no? Solo un 20% de mujeres dijeron que no habían sido interrumpidas haciendo uso de la palabra o no habían visto esta situación entre sus colegas. Hay otras menciones frecuentes, no se les presta atención cuando hacen uso de la palabra, se menosprecia sus opiniones políticas, se les oculta información, una categoría bastante frecuente que las mujeres vinculaban a problemas de negociación y que derivaban en problemas de ser tenidas en cuenta para determinados lugares. Se difama, se los deja fuera de los lugares de toma de decisiones, y hay una categoría al final que es se las acosa sexualmente, que como ven es una de las que tiene menos menciones, sin embargo tiene muchísimas menciones, ¿sí? Un 17% dijo que lo había presenciado o vivido a menudo y muy frecuentemente, y un 24,3% pocas veces. Es decir, casi un 40% el acoso sexual era parte de la vida política, ya sea porque lo había presenciado o porque lo había vivido. Obviamente, esta encuesta tiene un problema, que es que fue hecha solo a mujeres, ¿no? Para tener un dato más fiable deberíamos hacer esta encuesta también a hombres. Sin embargo, es significativa, los resultados son significativos en relación a la evidencia comparada que está en otros trabajos producidos recientemente. A la misma vez que hicimos esta encuesta, también hicimos entrevistas a las mujeres políticas para conocer más en profundidad algunos procesos indagados en la encuesta, y una de las cosas que les preguntábamos, y que en realidad muchas veces salía de manera espontánea, era sobre este tema: si habían experimentado situaciones de violencia política, y las mujeres dicen muchísimas cosas, ¿sí?, que condicen con los resultados de la encuesta, ¿no?
a las mujeres, ahí hay solo 3 extractos, pero que son bastante significativos de lo que estábamos viendo, ilustrativos, perdón, de lo que estábamos viendo recién. A las mujeres se nos interrumpe cuando estamos hablando. Yo nunca vi un varón que lo interrumpieran, dijo una de las entrevistadas. También dijeron, bueno, la discriminación la disfrazan, porque hoy no es políticamente correcto que sea explícita, pero existe, las decisiones en general las toman los hombres, y hay una especie de ninguneo hacia las mujeres, todavía hay, decía otra. Muchas llaman este tipo de cuestiones que no son explícitas, pero que engloban, que califican como violencia política, como micromachismos, muchas de las entrevistadas. Y a otra entrevistada que simplemente listaba, ¿no? Listaba una cantidad de situaciones, ¿no? Las situaciones de violencia, decía, son muy diversas. Mandarle fotos a una compañera, decirles cosas insinuantes, mandarles mensajes de texto a cualquier hora, qué lindo tu perfume, qué linda que te fuiste hoy vestida, te abrazo compañera, ¿no? Y se la toca, bueno, en fin, ¿no? Hasta usar una compañera para ponerla en una lista, decía, y que luego renuncie. Entonces, como decía, la investigación comparada muestra, aún queda bastante por investigar en Uruguay respecto a la prevalencia de este tema, pero la investigación comparada muestra que la violencia hacia las mujeres es frecuente, tanto en países que tienen una larga tradición del uso de la cuota como en países que no lo tienen, como el nuestro, ¿no? Y esto, es decir, los fenómenos de violencia política parecerían ser independientes de el nivel, de la cantidad de mujeres, de la masa de mujeres en cargos de representación política y gobierno. Mujeres políticas de diferentes partidos, de diferentes regiones y tendencias ideológicas, dicen y coinciden en que las mujeres políticas enfrentan situaciones de violencia que son diferentes a las situaciones de violencia que experimentan los hombres, es decir, aún teniendo en cuenta que la política suele ser a veces violenta, para hombres y para mujeres. Las mujeres experimentarían, según los relatos de las mujeres, aunque aquí falta bastante investigación, situaciones de violencia diferentes y quizás más que los hombres. En ese sentido, la violencia representa un obstáculo, y sobre esto empieza a haber acuerdo en la literatura también, un obstáculo en las carreras de las mujeres, en su inserción a la política y en las carreras, en su progresión luego en ámbitos de representación política, aunque aún sabemos poco en relación a cómo es este impacto y cuáles son las consecuencias. Es decir, sabemos poco en relación a si impacta más a la entrada o si luego de la entrada las mujeres desisten, ¿sí? O en definitiva cómo es que esta violencia cuáles son los impactos de esta violencia, de estas situaciones en las carreras de las mujeres. También, como decía antes, las situaciones de violencia podemos ordenarlas en grados de violencia, ¿no? Hay países donde las situaciones de violencia que enfrentan las mujeres son muy graves, ¿no? Por ejemplo, candidatas muertas, ¿no? Eso no ocurre en países como Uruguay, no ocurre en países como Argentina, con larga tradición de uso de cuotas, pero en Argentina, también a la misma vez que hacíamos estas entrevistas, hacíamos entrevistas a las legisladoras argentinas y los relatos eran muy parecidos, aun cuando las mujeres en Argentina están presentes en lo que llamamos una masa crítica en el Congreso y otros ámbitos representativos desde hace muchos años, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la violencia política parece impactar, no sabemos exactamente de qué modo, pero sí sabemos, no sabemos en profundidad de qué forma, pero sí sabemos que impacta sobre la inserción de las mujeres en la política. Y en ese sentido, los partidos políticos y los sistemas políticos en su conjunto, no tanto en Uruguay, pero sí en
en la región y en particular en Europa, empiezan a darse diferentes reglas, ¿sí?, y diferentes mecanismos que les permiten tomar acciones para enfrentar fenómenos de violencia. Porque en definitiva, la violencia que enfrentan las mujeres, decía, limita la inserción, pero limita el acceso a la igualdad efectiva, ¿no? Bueno, muchas gracias. No puedo resistir la tentación de hacer algún comentario, me parece excelente, profundamente agradecida por haber compartido esto y compartir con ustedes. En reiteradas ocasiones has establecido que independientemente de la masa crítica de la participación de mujeres hay fenómenos que perviven. Ponías el caso de Argentina, pero pusiste durante tu presentación varias veces la noción de cómo no está correlacionado el fenómeno directamente con la cantidad de mujeres que están participando. Y me quería corregir a mí misma también, porque al principio decía que es importante generar acciones para invitar a las mujeres de todas las edades a incorporarse a la política para luchar con el asunto de esto no es para mí. Y sigo pensando lo mismo, pero además quisiera agregar, en función de esa no correlación, algo que venimos hablando desde ya hace unos meses con Solana, lo dejo acá, que hay que trabajar las masculinidades fuertemente. Es una sensación que venimos conversando y tratando de encontrarle la vuelta como Intendencia de Montevideo, porque obviamente hay una cultura, un fenómeno social que independientemente del avance que pueda haber en la representación de mujeres, las trabas, la similitud de los casos llama poderosamente la atención y por lo tanto me parece que la evidencia nos lleva indefectiblemente a trabajar mancomunadamente en las masculinidades, y ya que estamos en la Junta quiero plantearlo también aquí para que podamos hacer un buen trabajo en equipo y trabajar eso en nuestra querida Montevideo.